Hola, bienvenido a este canal, Explorando la Fe y las Religiones. Aquí podrás aprender sobre diferentes temas relacionados con la creencia, la espiritualidad y la diversidad religiosa. Te invito a que te quedes y participes de este espacio de diálogo y reflexión. En este estudio, vamos a hablar sobre los falsos profetas, que son aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a la gente con mentiras, falsas esperanzas y falsas doctrinas. Veremos algunos ejemplos bíblicos e históricos de falsos profetas y aprenderemos a identificarlos y a evitarlos. También veremos lo que dice la Biblia sobre los verdaderos profetas, que son aquellos que hablan en nombre de Dios y que tienen su autoridad y su revelación. Veremos algunos versículos bíblicos que hablan sobre los verdaderos profetas y aprenderemos a escucharlos y a obedecerlos. Por último, veremos lo que es la apostasía, que es el rechazo o el abandono de la fe cristiana, y aprenderemos a prevenirla y a combatirla. Espero que este estudio te sea útil y que te ayude a crecer en tu conocimiento y en tu relación con Dios. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme. Falsos profetas de la historia en las religiones. Te puedo ayudar a encontrar información sobre los falsos profetas de la historia en las religiones. Un falso profeta es alguien que pretende tener cualidades de profecía o dones divinos, pero que en realidad no los tiene. Los falsos profetas pueden engañar a sus seguidores con fines maliciosos, como dinero, fama o poder. Los falsos profetas existen en todas las religiones y creencias espirituales, y es importante saber cómo reconocerlos y evitarlos. En el cristianismo, Jesucristo advirtió sobre la futura aparición de falsos profetas y falsos mesías, que harían grandes señales y milagros, y engañarían a muchos. Algunos ejemplos de falsos profetas en la historia del cristianismo son Montano, que afirmaba ser el Espíritu Santo encarnado, Joseph Smith, que fundó el mormonismo y afirmaba haber recibido revelaciones de Dios, y David Kores, que lideró la secta de los davidianos y se proclamó el Mesías. En el Islam, Mahoma advirtió sobre la aparición de falsos profetas y falsos mesías, que se llamarían a sí mismos Al-Masih, el Mesías, o Al-Mahdi, el guiado. Algunos ejemplos de falsos profetas en la historia del Islam son Musailima, que afirmaba ser un profeta asociado a Mahoma, Mirza Ghulam Ahmad, que fundó el movimiento Ahmadía y afirmaba ser el Mesías prometido, y Reshad Khalifa, que afirmaba ser el mensajero de Dios y el Mahdi. En el judaísmo, hay una larga tradición de esperar la llegada del Mesías, que restaurará el reino de Israel y traerá la paz al mundo. Algunos ejemplos de falsos profetas en la historia del judaísmo son Bar Kokhba, que lideró una rebelión contra el Imperio Romano y se proclamó el Mesías, Sabbatai Zevi, que afirmaba ser el Mesías y el Redentor de Israel, y Menachem Mendel Schneerson, que fue considerado el Mesías por algunos de sus seguidores. Estos son solo algunos ejemplos de falsos profetas en la historia en las religiones. Problemas causados por falsos profetas. Los falsos profetas han causado muchos problemas en la historia de las religiones, tanto para los creyentes como para los incrédulos. Algunos de los problemas que han causado son: han engañado a las personas con mentiras y falsas esperanzas, alejándolas de la verdad de Dios y de su voluntad. Han introducido herejías y divisiones en el pueblo de Dios, provocando conflictos, persecuciones y apostasía. Han cometido adulterios, idolatrías y otras abominaciones, deshonrando el nombre de Dios y contaminando su santidad. Han explotado a las personas con fines egoístas, aprovechándose de su fe, su dinero y su poder. Han atraído el juicio y la ira de Dios sobre ellos mismos y sobre los que lo siguen, trayendo destrucción y condenación. Estos son algunos de los problemas que han causado los falsos profetas en la historia de las religiones. ¿Cómo evitar caer en las trampas de los falsos profetas? Para evitar caer en las trampas de los falsos profetas, es importante tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios y un discernimiento bíblico. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá muchos engañadores que se disfrazarán de ovejas, pero que por sus frutos los conoceremos. Algunos consejos prácticos para no dejarse engañar son: estudiar la Biblia con oración y humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Comparar las enseñanzas y las prácticas de los líderes religiosos con lo que dice la Biblia y rechazar todo lo que contradiga la sana doctrina. No dejarse impresionar por los milagros y las señales, sino examinar el mensaje y el carácter de quien los hace. No seguir ciegamente a ningún hombre, sino a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida.
Buscar la comunión con otros cristianos fieles que nos puedan aconsejar y corregir con amor. Si quieres saber más sobre cómo evitar ser engañado por falsas doctrinas, puedes consultar este artículo, este sermón o escritos antiguos. Cómo desarrollar discernimiento bíblico. El discernimiento bíblico es la capacidad de entender la voluntad de Dios a través de la lectura y el estudio de la Biblia. Es un proceso que implica la reflexión, la oración y la búsqueda de la guía divina. El discernimiento bíblico es importante porque nos permite tomar decisiones sabias y seguir un camino que esté en línea con la voluntad de Dios. Para desarrollar el discernimiento bíblico, es importante tener una relación personal con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. También es importante buscar la guía y el consejo de personas sabias y maduras en la fe. La reflexión y la meditación en la palabra de Dios son fundamentales para el desarrollo del discernimiento bíblico. Aquí te comparto algunos recursos que pueden ayudarte a crecer en tu discernimiento bíblico. Cómo desarrollar discernimiento y sabiduría, un artículo que explica la diferencia entre el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento, y ofrece algunas observaciones sobre cómo cultivar estas características en nosotras. Discernimiento bíblico, cómo entender la voluntad de Dios, un artículo que responde a varias preguntas sobre el discernimiento bíblico, como por qué es importante, cómo se puede desarrollar, cómo se puede aplicar, qué obstáculos se pueden encontrar y cómo se puede saber si se está siguiendo la voluntad de Dios. Cómo se puede desarrollar el don de discernimiento de espíritus, un artículo que explica qué es el discernimiento de espíritus, cuáles son las condiciones necesarias para tener este don y cómo se puede ejercer. 15 preguntas para crecer en tu discernimiento bíblico, un artículo que plantea 15 preguntas que nos pueden ayudar a evaluar nuestro nivel de discernimiento bíblico y a identificar las áreas en las que necesitamos mejorar. Espero que estos recursos te sean útiles. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntarme. ¿Cómo saber si estoy siguiendo la voluntad de Dios? Seguir la voluntad de Dios es un deseo que muchos cristianos tienen, pero a veces no saben cómo identificarla o cómo vivirla. La voluntad de Dios es su plan perfecto y amoroso para nuestra vida, que nos lleva a la felicidad y a la santidad. Para saber si estamos siguiendo la voluntad de Dios, podemos tener en cuenta algunas señales que nos ayudan a discernir y a confirmar nuestro camino. Algunas de estas señales son: tener paz en el corazón, que es el fruto del Espíritu Santo y que nos indica que estamos en armonía con Dios y con nosotros mismos. Usar nuestros dones y talentos para glorificar a Dios y servir a los demás, reconociendo que todo lo bueno que tenemos viene de Él y que nos lo ha dado para un propósito. Fortalecer nuestra relación con Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida, y que nos revela la voluntad del Padre. Esto implica orar, leer la Biblia, participar de los sacramentos y obedecer sus mandamientos. Comparar nuestras decisiones y acciones con lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios y que nos enseña su voluntad. Si hay algo que contradice o se opone a la enseñanza bíblica, debemos rechazarlo y corregirlo. Buscar la guía y el consejo de personas sabias y maduras en la fe, que nos puedan orientar y ayudar a discernir mejor. Esto puede ser un director espiritual, un sacerdote, un pastor, un líder cristiano o un amigo fiel. Estas son algunas de las señales que nos pueden ayudar a saber si estamos siguiendo la voluntad de Dios. Si quieres profundizar más en este tema, te recomiendo que leas estos artículos. 6 consejos para identificar la voluntad de Dios. 4 señales de que estás siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Espero que esta información te haya sido útil. ¿Qué dice la Biblia sobre el propósito de mi vida? La Biblia dice que el propósito de tu vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Dios te creó a su imagen y semejanza, y te dio dones y talentos para que los uses para su gloria y para el bien de los demás. Dios también te ama y quiere que tengas una relación personal con Él a través de Jesucristo, su Hijo, que murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Dios tiene un plan perfecto y amoroso para tu vida, que te llevará a la felicidad y a la santidad. Para descubrir y cumplir el propósito de Dios para tu vida, debes estudiar la Biblia, orar, obedecer sus mandamientos, buscar su voluntad, usar tus dones y talentos, y tener comunión con otros cristianos. La Biblia es la palabra de Dios y te enseña su voluntad y su camino. La oración es la comunicación con Dios y te permite expresarle tu amor, tu gratitud, tus necesidades y tus peticiones.
La obediencia es la demostración de tu fe y tu confianza en Dios y te permite agradarle y honrarle. La búsqueda de la voluntad de Dios es el deseo de tu corazón y te permite discernir y confirmar tu camino. El uso de tus dones y talentos es la expresión de tu servicio y tu adoración a Dios y te permite edificar y bendecir a los demás. La comunión con otros cristianos es la manifestación de tu amor y tu unidad con el cuerpo de Cristo y te permite recibir y dar consejo, apoyo, corrección y ánimo. Si quieres saber más sobre el propósito de Dios para tu vida, puedes consultar los siguientes recursos. 49 versículos de la Biblia sobre el propósito de la vida, una lista de versículos bíblicos que hablan sobre el propósito de la vida según la perspectiva cristiana. ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Para qué nos hizo Dios? Un artículo que explica cómo Dios nos creó con un propósito y cómo podemos descubrirlo y vivirlo. ¿Cuál es el propósito de la vida según la Biblia? Un artículo que enseña cómo la Biblia revela el propósito de la vida y cómo podemos glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es el sentido de la vida? Un artículo que responde a la pregunta sobre el sentido de la vida desde la visión bíblica y muestra cómo podemos llegar a ser amigos de Dios. El propósito de Dios en mi vida, reflexión bíblica, una reflexión bíblica que nos anima a vivir dentro del designio de Dios y a encontrar sentido a nuestra vida. Profecías de los falsos profetas que nunca se cumplieron. Los falsos profetas son aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que en realidad no tienen su autoridad ni su revelación. Los falsos profetas engañan a la gente con mentiras, falsas esperanzas y falsas doctrinas, y los apartan del Dios verdadero. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá muchos falsos profetas que harán señales y prodigios para seducir a los incautos. Por eso, es importante tener discernimiento bíblico y comparar todo lo que dicen los profetas con la palabra de Dios. A lo largo de la historia, ha habido muchos falsos profetas que han hecho profecías que nunca se cumplieron. Algunos ejemplos son: Nostradamus fue un médico y astrólogo francés que escribió un libro llamado Las Profecías, donde supuestamente predijo varios acontecimientos futuros. Sin embargo, sus profecías son tan vagas y ambiguas que se pueden interpretar de muchas maneras, y muchas de ellas no se han cumplido. Por ejemplo, predijo que el mundo se acabaría en el año 1999, que habría una gran guerra entre cristianos y musulmanes, y que un rey llamado Enrique gobernaría Francia. Guillermo Maldonado es un pastor evangélico y fundador de la Iglesia El Rey Jesús, que se autoproclama apóstol y profeta. Ha hecho varias profecías falsas, como que Donald Trump ganaría las elecciones de 2020, que Dios juzgaría a China por el coronavirus, que el rapto ocurriría en 2012, y que Dios le reveló el nombre del anticristo. Joseph Smith fue el fundador del mormonismo, que afirmaba haber recibido revelaciones de Dios y de ángeles. Entre sus profecías falsas, se encuentran que Jesús volvería en 1891, que el templo de Mazore se construiría en su generación, que los indios americanos eran descendientes de Israel, y que la luna estaba habitada por personas. Harold Camping fue un predicador y locutor de radio que anunció varias veces la fecha del fin del mundo. Primero dijo que sería en 1994, luego en 2011, y finalmente en 2012. Ninguna de sus profecías se cumplió, y causó confusión y decepción entre sus seguidores. Estos son solo algunos ejemplos de falsos profetas que han hecho profecías que nunca se cumplieron. ¿Qué dice la Biblia sobre los falsos profetas? La Biblia dice que los falsos profetas son aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que en realidad no tienen su autoridad ni su revelación. Los falsos profetas engañan a la gente con mentiras, falsas esperanzas y falsas doctrinas, y los apartan del Dios verdadero. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá muchos falsos profetas que harán señales y prodigios para seducir a los incautos. Por eso, es importante tener discernimiento bíblico y comparar todo lo que dicen los profetas con la palabra de Dios. Algunos versículos bíblicos que hablan sobre los falsos profetas son: Mateo 7, 15-20, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Deuteronomio 18,
21-22, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. 1 Juan 4, 1, 3. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús, no es de Dios sino del Anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Ejemplo bíblico de alguien engañado por un falso profeta. Sí, hay varios ejemplos bíblicos de personas que han sido engañadas por falsos profetas. Uno de ellos es el rey Acab, que gobernó el reino del norte de Israel. Acab escuchó a los falsos profetas que le aconsejaron que fuera a la guerra contra el rey de Siria, en lugar de escuchar al verdadero profeta Micaías, que le advirtió que no lo hiciera. Como resultado, Acab murió en la batalla y su reino fue derrotado. Puedes leer esta historia en 1 Reyes 22. Otro ejemplo es el rey Sedecías, que gobernó el reino del sur de Judá. Sedecías escuchó a los falsos profetas que le aseguraron que Dios liberaría a Jerusalén del asedio de los babilonios, en lugar de escuchar al verdadero profeta Jeremías, que le instó a rendirse. Como resultado, Sedecías fue capturado, sus hijos fueron asesinados, sus ojos fueron sacados y su reino fue destruido. Puedes leer esta historia en Jeremías 37-39. ¿Qué dice la Biblia sobre los verdaderos profetas? La Biblia dice que los verdaderos profetas son aquellos que hablan en nombre de Dios y que tienen su autoridad y su revelación. Los verdaderos profetas anuncian la voluntad de Dios, denuncian el pecado, exhortan al arrepentimiento, consuelan a los afligidos y predicen el futuro. Los verdaderos profetas son fieles a la palabra de Dios, y no se dejan corromper por el mundo. La Biblia nos enseña que debemos escuchar y obedecer a los verdaderos profetas, porque son enviados por Dios para nuestro bien. Algunos versículos bíblicos que hablan sobre los verdaderos profetas son: Hechos 3, 22-23, Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. A él es a quien deben escuchar en todo lo que les diga. Todo el que no preste atención a ese profeta será eliminado del pueblo. 2 Pedro 1, 20-21, ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de una interpretación particular, pues nunca la profecía tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá la recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá la recompensa de justo. 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Tesalonicenses 5, 19-21, no apaguen el espíritu. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Es la apostasía en el cristianismo. La apostasía en el cristianismo es el rechazo o el abandono de la fe cristiana por parte de una persona que antes era creyente. La palabra apostasía viene del griego apostasía, que significa salida, defección o rebelión. Los falsos profetas, las tentaciones, los engaños y las persecuciones son algunos de los factores que pueden llevar a una persona a cometer apostasía. La Biblia advierte sobre el peligro de la apostasía y nos enseña a tener discernimiento bíblico y a escuchar a los verdaderos profetas que hablan en nombre de Dios. ¿Cómo evitar la apostasía? La apostasía es el rechazo o el abandono de la fe cristiana por parte de una persona que antes era creyente. La Biblia nos advierte sobre el peligro de la apostasía y nos enseña a tener discernimiento bíblico y a escuchar a los verdaderos profetas que hablan en nombre de Dios. Para evitar la apostasía, es importante tener en cuenta algunos consejos. Mantener una relación personal con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Estas prácticas nos ayudan a conocer la voluntad de Dios, a fortalecer nuestra fe y a recibir su guía y su consuelo. Comparar todo lo que escuchamos o leemos con la palabra de Dios y rechazar todo lo que contradiga o se oponga a la sana doctrina. La Biblia es la norma final de la verdad y la autoridad, y debemos someter todo a su prueba.
No dejarse impresionar por los falsos profetas que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a la gente con mentiras, falsas esperanzas y falsas doctrinas. Debemos examinar sus frutos, sus enseñanzas y sus prácticas, y ver si están de acuerdo con la Biblia. No seguir ciegamente a ningún hombre, sino a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, y no en los líderes religiosos, que son falibles y pecadores. Buscar la comunión con otros cristianos fieles, que nos puedan aconsejar, corregir, animar y edificar con amor. Debemos pertenecer a una iglesia que predique el Evangelio puro y que practique la disciplina bíblica. Si quieres saber más sobre cómo evitar la apostasía, puedes consultar los siguientes recursos. Cómo evitar la apostasía personal, un artículo que explica las causas y las consecuencias de la apostasía, y ofrece algunas observaciones sobre cómo evitarla. Cómo evitar la apostasía, 3 de diciembre de 19, un comentario bíblico que analiza el pasaje de Hebreos 3 de diciembre de 19, donde se nos exhorta a cuidar nuestro corazón y a no apartarnos de Dios. ¿Qué es la apostasía y cómo podemos combatirla? Un artículo que define la apostasía, muestra sus manifestaciones y da algunos consejos para combatirla. Ejemplo bíblico de alguien que haya cometido apostasía. Sí, hay varios ejemplos bíblicos de personas que han cometido apostasía, es decir, el rechazo o el abandono de la fe cristiana. Algunos de ellos son: el pueblo de Israel, en varias ocasiones, el pueblo de Dios se apartó de él y siguió a otros dioses, provocando su ira y su juicio. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, los israelitas le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro para adorarlo, olvidando el pacto que habían hecho con el Señor. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios, pero desobedeció sus mandatos y se rebeló contra él. Por ejemplo, ofreció un sacrificio sin esperar al profeta Samuel, consultó a una adivina en vez de a Dios, y persiguió al ungido de Dios, David. Muchos discípulos de Jesús, cuando Jesús les habló de que debían comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, muchos de sus seguidores se escandalizaron y lo abandonaron, porque no entendieron sus palabras en sentido espiritual. Algunos miembros de la iglesia en Galacia, después de haber recibido el Evangelio de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, algunos creyentes se dejaron influir por los falsos maestros que les decían que debían guardar la ley de Moisés para ser salvos, negando así la suficiencia de la obra de Cristo. Te voy a contar 2 anécdotas sobre los falsos profetas que me parecen interesantes. Estas son historias ficticias que he creado con mi imaginación, y no pretenden ofender a nadie. Anécdota 1. Un día, un hombre llamado Pedro se encontró con un predicador en la calle, que le dijo que era un profeta de Dios y que tenía un mensaje para él. El predicador le dijo que Dios le había revelado que Pedro tenía una gran misión que cumplir, y que debía seguirlo para conocerla. Pedro, que era una persona crédula y curiosa, aceptó la invitación y acompañó al predicador a su casa. Allí, el predicador le mostró una habitación llena de objetos extraños, como velas, inciensos, amuletos y libros. Le dijo que esos eran los instrumentos que usaba para comunicarse con Dios y con los ángeles, y que le iba a enseñar a usarlos. Pedro se sintió intrigado y le preguntó qué tenía que hacer. El predicador le dijo que lo primero que tenía que hacer era darle todo su dinero, para demostrar su fe y su obediencia. Pedro, que era una persona ingenua y confiada, le entregó todo lo que tenía, sin sospechar que el predicador era un falso profeta que solo quería aprovecharse de él. Anécdota 2. Un día, una mujer llamada María recibió una llamada telefónica de un hombre que se presentó como un profeta de Dios y que le dijo que tenía una profecía para ella. El hombre le dijo que Dios le había mostrado que María iba a tener un hijo, que sería el Mesías prometido, y que debía prepararse para recibirlo. María, que era una persona piadosa y esperanzada, se emocionó y le preguntó qué tenía que hacer. El hombre le dijo que lo único que tenía que hacer era ir a un hotel, donde él la estaría esperando, para concebir al Hijo de Dios. María, que era una persona inocente y crédula, aceptó la propuesta y fue al hotel. Allí, el hombre la recibió con una sonrisa y la llevó a una habitación, donde le dijo que se desnudara y se acostara en la cama. María se sintió confundida y le preguntó si eso era lo que Dios quería. El hombre le dijo que sí, que era la voluntad de Dios, y que no tuviera miedo. María,
que era una persona obediente y sumisa, hizo lo que el hombre le dijo, sin saber que el hombre era un falso profeta que solo quería abusar de ella. ¿Qué dice la Biblia sobre los verdaderos profetas? La Biblia dice que los verdaderos profetas son aquellos que hablan en nombre de Dios y que tienen su autoridad y su revelación. Los verdaderos profetas anuncian la voluntad de Dios, denuncian el pecado, exhortan al arrepentimiento, consuelan a los afligidos y predicen el futuro. Los verdaderos profetas son fieles a la palabra de Dios, y no se dejan corromper por el mundo. La Biblia nos enseña que debemos escuchar y obedecer a los verdaderos profetas, porque son enviados por Dios para nuestro bien. Algunos versículos bíblicos que hablan sobre los verdaderos profetas son: Hechos 3, 22-23, Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. A él es a quien deben escuchar en todo lo que les diga. Todo el que no preste atención a ese profeta será eliminado del pueblo. 2 Pedro 1, 20-21, ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de una interpretación particular, pues nunca la profecía tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá la recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá la recompensa de justo. 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Tesalonicenses 5, 19-21, no apaguen el espíritu. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Te voy a dar 2 consejos sobre cómo evitar ser engañado por los falsos profetas, basados en lo que dice la Biblia y en lo que hemos hablado aquí. Estudia la Biblia con oración y humildad, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la norma final de la verdad. Si alguien te dice algo que contradice o se opone a lo que dice la Biblia, no le creas, porque es un falso profeta. Compara todo lo que escuchas o lees con la palabra de Dios, y aférrate a lo bueno. No te dejes impresionar por los milagros y las señales, sino examina el mensaje y el carácter de quien los hace. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar a los incautos. Superíndice 3. Los milagros y las señales no son una prueba de que alguien sea un verdadero profeta, sino que debemos ver si sus frutos son buenos, si sus enseñanzas son bíblicas y si su vida es santa. Cuestionario sobre los falsos profetas. Te voy a crear un cuestionario de 10 preguntas sobre los falsos profetas, basado en lo que hemos hablado aquí. Puedes usar este cuestionario para evaluar tu conocimiento sobre este tema y para aprender más sobre lo que dice la Biblia al respecto. Las respuestas correctas están al final del cuestionario. 1. ¿Qué es un falso profeta según la Biblia? A. Alguien que habla en nombre de Dios y que tiene su autoridad y su revelación. B. Alguien que pretende hablar en nombre de Dios pero que en realidad está engañando al pueblo. C. Alguien que habla en nombre de otro Dios o de otro espíritu. D. Alguien que habla en nombre de sí mismo y que no tiene ningún don profético. 2. ¿Qué advirtió Jesús sobre los falsos profetas en Mateo 7:15? A. Que vendrían vestidos de ovejas pero por dentro serían lobos feroces. B. Que vendrían haciendo grandes señales y prodigios para engañar a los incautos. C. Que vendrían diciendo que él estaba en el desierto o en el aposento. D. Que vendrían negando que él había venido en carne. 3. ¿Qué criterio dio Deuteronomio 18, 21-22 para distinguir a un verdadero profeta de un falso profeta? A. Que el verdadero profeta reconocería que Jesucristo había venido en cuerpo humano. B. Que el verdadero profeta daría fruto bueno y no malo. C. Que el verdadero profeta no se comunicaría con los espíritus de los muertos ni usaría medios de adivinación. D. Que el verdadero profeta no daría ninguna profecía falsa ni que no se cumpliera. 4. ¿Qué ejemplo bíblico hay de alguien que fue engañado por un falso profeta y que murió en la batalla como consecuencia? A. El rey Acab, que escuchó a los falsos profetas que le aconsejaron que fuera a la guerra contra el rey de Siria, en lugar de escuchar al verdadero profeta Micaías. B. El rey David, que escuchó al falso profeta Natán que le dijo que construyera el templo de Dios, en lugar de escuchar al verdadero profeta Gad. C. El rey Josías,
que escuchó al falso profeta Hulda que le dijo que Dios lo protegería, en lugar de escuchar al verdadero profeta Jeremías. D. El rey Nabucodonosor, que escuchó al falso profeta Daniel que le dijo que se humillara ante Dios, en lugar de escuchar al verdadero profeta Ezequiel. 5. ¿Qué ejemplo bíblico hay de alguien que cometió apostasía, es decir, el rechazo o el abandono de la fe cristiana? A. El pueblo de Israel, que se apartó de Dios y siguió a otros dioses, provocando su ira y su juicio. B. Saúl, que desobedeció los mandatos de Dios y se rebeló contra él, perdiendo su reino y su vida. C. Judas, que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y se ahorcó por el remordimiento. D. Todos los anteriores. 6. ¿Qué señal dio un Juan 4, 1, 3 para discernir quién tiene el Espíritu de Dios y quién no? A. Que todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. B. Que todo profeta que da testimonio de Jesús, es de Dios. C. Que todo profeta que ama a Dios y al prójimo, es de Dios. D. Que todo profeta que hace milagros y señales, es de Dios. 7. ¿Qué consejo dio Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 19-21 sobre las profecías? A. Que no apagáramos el espíritu, ni despreciáramos las profecías, sino que sometiéramos todo a prueba y nos aferráramos a lo bueno. B. Que no escucháramos a los espíritus engañadores, ni a las doctrinas de demonios, sino que nos mantuviéramos firmes en la fe y en la sana doctrina. C. Que no nos dejáramos llevar por toda clase de enseñanzas extrañas, ni por mitos y fábulas, sino que nos dedicáramos a la lectura, la exhortación y la enseñanza. D. Que no nos conformáramos al mundo, ni a sus deseos, sino que nos transformáramos por la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar la voluntad de Dios. 8. ¿Qué ejemplo histórico hay de alguien que se autoproclamó profeta de Dios y que fundó una secta que niega la deidad de Jesucristo? A. Nostradamus, que escribió un libro llamado Las Profecías, donde supuestamente predijo varios acontecimientos futuros. B. Joseph Smith, que fundó el mormonismo y afirmaba haber recibido revelaciones de Dios y de ángeles. C. Mirza Ghulam Ahmad, que fundó el movimiento Ahmadía y afirmaba ser el Mesías prometido. D. Reshad Khalifa, que afirmaba ser el mensajero de Dios y el Mahdi. 9. ¿Qué ejemplo histórico hay de alguien que se autoproclamó profeta de Dios y que anunció varias veces la fecha del fin del mundo, pero ninguna de sus profecías se cumplió? A. Guillermo Maldonado, que afirmó que Donald Trump ganaría las elecciones de 2020, que Dios juzgaría a China por el coronavirus, que el rapto ocurriría en 2012 y que Dios le reveló el nombre del anticristo. B. Harold Camping, que anunció que el fin del mundo sería en 1994, luego en 2011, y finalmente en 2012. C. David Koresh, que lideró la secta de los Davidianos y se proclamó el Mesías, y que murió en un asedio del FBI en 1993. D. Charles T. Russell, que fundó los Testigos de Jehová y predijo que el fin del mundo sería en 1914, luego en 1915, luego en 1918, y así sucesivamente. 10. ¿Qué ejemplo histórico hay de alguien que se autoproclamó profeta de Dios y que abusó de sus seguidores, cometiendo adulterios, idolatrías y otras abominaciones? A. Jim Jones, que fundó el Templo del Pueblo y que condujo a sus seguidores a un suicidio masivo en Guyana en 1978. B. David Berg, que fundó los Niños de Dios y que promovía el sexo libre, el incesto y la pedofilia entre sus miembros. C. San Myung Moon, que fundó la Iglesia de la Unificación y que se consideraba el Mesías y el Señor de la Segunda Venida. D. Todos los anteriores. Respuestas correctas. 1. B. 2. A. 3. D. 4. A. 5. D. 6. A. 7. A. 8. B. 9. B. 10. D. ¿Cómo podemos cuidarnos al día de hoy de estos falsos profetas religiosos? Para cuidarnos de los falsos profetas religiosos, que pretenden hablar en nombre de Dios pero que en realidad engañan a la gente con mentiras, falsas esperanzas y falsas doctrinas, debemos tener en cuenta algunos consejos. Estudiar la Biblia con oración y humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la norma final de la verdad. Si alguien nos dice algo que contradice o se opone a lo que dice la Biblia, no le creamos,
porque es un falso profeta. Comparemos todo lo que escuchamos o leemos con la palabra de Dios, y aferrémonos a lo bueno. No dejarnos impresionar por los milagros y las señales, sino examinar el mensaje y el carácter de quien los hace. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar a los incautos. Los milagros y las señales no son una prueba de que alguien sea un verdadero profeta, sino que debemos ver si sus frutos son buenos, si sus enseñanzas son bíblicas y si su vida es santa. No seguir ciegamente a ningún hombre, sino a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, y no en los líderes religiosos, que son falibles y pecadores. Cristo es el único que puede salvarnos, perdonarnos y transformarnos por su gracia. Buscar la comunión con otros cristianos fieles, que nos puedan aconsejar, corregir, animar y edificar con amor. Debemos pertenecer a una iglesia que predique el Evangelio puro y que practique la disciplina bíblica. Debemos evitar las sectas y los movimientos que se apartan de la verdad de Dios y que promueven el error y la confusión. Te voy a contar una anécdota sobre este tema y 2 consejos adecuados antes de llegar al final de este estudio. Anécdota. Un día, una mujer llamada Ana recibió una invitación por correo electrónico para asistir a un seminario sobre profecía bíblica. El seminario era impartido por un hombre que se presentaba como un profeta de Dios y que decía tener revelaciones especiales sobre el fin de los tiempos. Ana, que era una persona interesada en la escatología, decidió inscribirse y asistir al seminario. Allí, el supuesto profeta le habló a Ana y a los demás asistentes sobre sus visiones y sueños, en los que decía haber visto el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia, el Armagedón y el milenio. El hombre afirmaba que todo esto iba a suceder muy pronto, y que él tenía la misión de advertir y preparar al pueblo de Dios. El hombre también les dijo que debían seguirlo a él y a sus enseñanzas, y que debían apartarse de las iglesias tradicionales, que estaban corrompidas y engañadas. Ana se sintió impresionada y asustada por las palabras del hombre, y empezó a creer que él era un verdadero profeta de Dios. Sin embargo, algo en su interior le decía que algo no estaba bien, y que debía comprobar lo que el hombre decía con la Biblia. Ana decidió hacerlo, y al estudiar la palabra de Dios, se dio cuenta de que el hombre era un falso profeta, que tergiversaba y contradecía las Escrituras, y que tenía una agenda oculta. Ana se arrepintió de haberle creído, y se alejó de él y de su seminario. Ana también le advirtió a otros que no se dejaran engañar por el hombre, y que buscaran la verdad en la Biblia. Consejos. Para evitar ser engañado por los falsos profetas, es importante estudiar la Biblia con oración y humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la norma final de la verdad. Si alguien nos dice algo que contradice o se opone a lo que dice la Biblia, no le creamos, porque es un falso profeta. Comparemos todo lo que escuchamos o leemos con la palabra de Dios, y aferrémonos a lo bueno. Para evitar ser engañado por los falsos profetas, es importante no dejarnos impresionar por los milagros y las señales, sino examinar el mensaje y el carácter de quien los hace. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar a los incautos. Los milagros y las señales no son una prueba de que alguien sea un verdadero profeta, sino que debemos ver si sus frutos son buenos, si sus enseñanzas son bíblicas y si su vida es santa. Te voy a contar otra anécdota sobre los falsos profetas que me parece curiosa. Esta es una historia ficticia que he creado con mi imaginación y no pretende ofender a nadie. Anécdota. Un día, una mujer llamada Laura recibió una carta de un hombre que se presentaba como un profeta de Dios y que le decía que tenía una profecía para ella. El hombre le decía que Dios le había revelado que Laura era una mujer especial, que tenía un gran destino que cumplir, y que debía ir a visitarlo a su iglesia para conocerlo. Laura, que era una persona solitaria y desesperada, se sintió halagada y esperanzada por las palabras del hombre y decidió ir a su iglesia. Allí, el supuesto profeta la recibió con un abrazo y le dijo que era un placer conocerla. Le dijo que él era el pastor de una pequeña congregación que se reunía en un local alquilado, y que Dios le había dado el don de la profecía. Le dijo que él podía ver el futuro y que tenía un mensaje para ella. Laura se sintió intrigada y le preguntó qué era.
El hombre le dijo que Dios le había mostrado que Laura iba a ser su esposa y que juntos iban a formar una gran familia y a liderar un gran ministerio. Laura se quedó atónita y le dijo que eso era imposible, porque ella ya estaba casada y tenía 2 hijos. El hombre le dijo que eso no era un problema, porque Dios le había dicho que el marido de Laura no era el hombre que él había escogido para ella, y que debía divorciarse de él y casarse con él. Laura se sintió ofendida y le dijo que eso era una locura, y que ella amaba a su marido y a sus hijos. El hombre le dijo que no fuera necia, que eso era la voluntad de Dios, y que si no le hacía caso, sufriría las consecuencias. Laura se dio cuenta de que el hombre era un falso profeta, que solo quería seducirla y manipularla. Sin perder más tiempo, salió corriendo de la iglesia y se alejó de él. Laura también le contó a su marido lo que había pasado, y juntos denunciaron al hombre a las autoridades. Laura se arrepintió de haberle creído, y se propuso ser más cuidadosa y prudente en el futuro. Consejos. Para evitar ser engañado por los falsos profetas, es importante mantener una relación personal con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Estas prácticas nos ayudan a conocer la voluntad de Dios, a fortalecer nuestra fe y a recibir su guía y su consuelo. Para evitar ser engañado por los falsos profetas, es importante no dejarnos llevar por las emociones, sino por la razón y el discernimiento. Debemos analizar con sentido crítico lo que nos dicen y ver si tiene coherencia, lógica y ética. Debemos consultar con nuestra familia, nuestros amigos y nuestros líderes espirituales, y no tomar decisiones precipitadas ni arriesgadas. Espero que esta anécdota y estos consejos te hayan sido útiles. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntarme. En este estudio, hemos hablado sobre los falsos profetas, que son aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a la gente con mentiras, falsas esperanzas y falsas doctrinas. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos e históricos de falsos profetas, y hemos aprendido a identificarlos y a evitarlos. También hemos visto lo que dice la Biblia sobre los verdaderos profetas, que son aquellos que hablan en nombre de Dios y que tienen su autoridad y su revelación. Hemos visto algunos versículos bíblicos que hablan sobre los verdaderos profetas, y hemos aprendido a escucharlos y a obedecerlos. Por último, hemos visto lo que es la apostasía, que es el rechazo o el abandono de la fe cristiana, y hemos aprendido a prevenirla y a combatirla. Espero que este estudio te haya sido útil y que hayas aprendido algo nuevo. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntarme. Me despido de ti con un gran abrazo y una bendición. Te invito a que sigas explorando la fe y las religiones en este canal, donde encontrarás más temas interesantes y relevantes para tu vida espiritual. Recuerda que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para ti. Hasta pronto.